Periodismo con carácter. Hoy en punto a las 12 horas de este jueves inició la veda electoral para permitir que la ciudadanía reflexione su voto para el próximo domingo 6 de junio y desde los primeros minutos de hoy los candidatos no deben realizar ningún acto de campaña. Y para hablarnos de esto y cómo se va a llevar a cabo la jornada electoral tenemos al director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio Vallado. Señor, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Josué? Mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Sin duda que, bueno, es importante recordarle a la gente qué es lo que está obligado los partidos políticos a partir de hoy y hasta la jornada del domingo. Sí, lo que se trata de esta veda, que es, a mí me gusta más la palabra de jornada de reflexión, porque lo que se trata es precisamente que la ciudadanía, a partir de lo que ha estado leyendo, escuchando, viendo, de las ofertas de los distintos partidos políticos y candidatos, pueda precisamente hacer una introspección y a partir de ahí hacer un voto razonado, que es lo que en el INE anhelamos, que la gente piense, reflexione muy bien su voto y a partir de ahí pues que ejerza su derecho de manera libre pero también razonada. Hay puntos a seguir por parte de los partidos, pero también por los involucrados, medios de comunicación, la misma ciudadanía. ¿Cuál es la obligación que se tiene para cumplir y respetar esta reflexión, esta veda? Miren, los partidos políticos, Josué, no, terminaron sus campañas el día de ayer. Hoy seguramente pues se estará dando, y con eso, los partidos políticos ya suspenden. Ellos no pueden hacer actos proselitistas, no pueden ir a las casas de las personas, es decir, tienen que suspender las campañas porque estas ya culminaron, ya acabaron. En segundo lugar, ya no tienen acceso a su prerrogativa de radio y tele, es decir, ya no vamos a estar viendo anuncios de los partidos políticos, únicamente de las autoridades electorales y entonces pues ellos tienen que dedicarse a hacer sus estrategias internas para el día de la jornada, pero nada a la ciudadanía. Los medios de comunicación pues están libres y pueden desde luego seguir hablando del tema de la jornada, etcétera, etcétera. Lo que no pueden hacer es revelar, sondeos ahorita de las encuestas hasta que cierren las casillas a lo largo y ancho del país. Entonces esa es básicamente la única restricción que tienen, pero desde luego, bueno, pues va a haber elecciones y también se puede seguir hablando de eso, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Prerrogativas incluye también las redes sociales, la cuestión digital, que esa a veces se mantiene todavía, ¿no? Sí, lo que ha dicho ya tanto el INE como el tribunal es que, los gobiernos ni los partidos tienen la necesidad de bajar la información que ya subieron, simplemente no pueden actualizar y no pueden subir mayor información, pero tampoco tienen la obligación de borrar o deshabilitar las páginas que ya están hechas y que fueron subidas con anterioridad. Ahora, lamentablemente se da en jornadas más anteriores, pues esa guerra sucia, es decir, la infoxicación de mensajes que tienen que ver con esta jornada, pero que no hay un control. En esta forma, ¿hay un monitoreo por parte del INE para evitar que esto vaya a manchar una elección? Desde luego, Josué, en el INE estamos pendientes, también los propios partidos políticos nos ayudan a esta revisión porque ahí cuando ven que hay algún otro partido o alguna otra candidata o candidato que rompe la ley, pues presentan quejas. Nosotros seguimos monitoreando los más de 3.400 concesionarios de radio y televisión, precisamente para ver que no exista alguna publicidad que se esté contratando. No se puede contratar en radio y televisión publicidad electoral, pero entonces revisamos que en efecto se cumpla esa norma y también estamos vigilantes de lo que se diga, sobre todo en las redes sociales, para evitar estas fake news, estas noticias falsas como
el ejemplo de esta un poco tontería de que la pluma se borra en la boleta y, en fin, cuentos chinos que nos están, como bien lo señalas, Josué, bombardeando. Y frente a eso nosotros estamos siendo muy proactivos para precisamente dar la información que es veraz y adecuada. Y ante todo que es una elección extraordinaria, hablando de la situación de la pandemia, ¿no? Que ha cambiado de alguna forma también esta jornada e incluso en los lineamientos sanitarios. Esto de alguna forma también hay que advertirle a la gente qué es lo que debe saber en esta cuestión sanitaria de la pandemia el día de la elección del electorado. Desde luego, Josué. En primer lugar, yo creo que lo que tiene que saber las y los votantes es que pueden acudir con toda tranquilidad a la casilla. Nosotros hemos implementado medidas de salubridad que nos permiten garantizarles que van a votar con todas las garantías para su salud. Ya lo hicimos y ya implementamos estas medidas, como recordarás, el año pasado en Coahuila y en Hidalgo, en los comicios que tuvimos. Nos dieron muy buenos resultados, no tuvimos contagios derivados de la jornada electoral y así pasará en este caso. Segundo, tienen que llevar cubrebocas. No vamos a dejar pasar a la casilla a quien no tenga cubrebocas. Si por algún accidente no tuvieran algún cubrebocas, nosotros tenemos un número limitado que les podemos facilitar, pero la recomendación es que lleven cubrebocas. También, si la gente se siente más cómoda, puede llevar una pluma o un plumón para no utilizar el que está en la casilla y con eso tener mayores medidas de higiene. También es importante que advertirle a la gente que vamos a estar tomando la temperatura, entonces desde luego pues a ver, Josué, ya a estas alturas y después de un año creo que todos ya sabemos qué tenemos que hacer y qué no. Si estamos enfermos y nos sentimos mal, pues desgraciadamente no podremos votar. Si tenemos calentura no podremos votar. Pero salvo eso, estamos garantizando mediante todas estas medidas que el voto va a ser un voto seguro y con todas estas medidas que garantizan que no va a haber contagios el día de la jornada electoral en la casilla. Por último, y precisamente en esta relación de las medidas, pudiera, y se ha incluso advertido, que pudiera alentar el proceso de votación, es decir, que la gente pudiera desesperarse al ver que esto va alentando al tener mayor situaciones de cuidado. Esto, ¿cómo advertirle a la gente? Y también que, bueno, que vaya con más paciencia, ¿no? Exactamente, Josué, y muchas gracias por permitirnos precisamente difundir esto. Uno es que no, digamos, que la gente no se confunda. Normalmente van a haber colas más largas que las que ven cuando han votado, si han votado antes, si son de los poco más de 6 millones de personas que van a votar por primera vez, bueno, pues no tienen referencia, pero las colas van a ser un poco más largas. ¿Por qué? Porque vamos a guardar la sana distancia, entonces no vamos a estar, digamos, apretujados como antes lo solíamos hacer, sino que va a haber sana distancia precisamente para garantizar estas medidas. Nada más van a haber 2 personas a la vez en la casilla, precisamente también para garantizar la seguridad de todas y todos. Entonces, desde luego, Josué, un llamado a la gente a que tenga paciencia, a que no se nos desesperen y que recuerden que mientras lleguen a la casilla antes de las 6 de la tarde van a poder votar. Bien. Sí, tenemos que dejar abiertas las casillas 1 hora o un par de horas para que todo el mundo vote, así lo haremos. Todo el que llegue a las 6 va a poder votar sin ningún problema, ahí va a estar su boleta esperándolo, y desde luego que nosotros garantizamos el ejercicio del derecho. Bien, pues esperemos que se cumpla el reto también de combatir el abstencionismo este próximo domingo. Señor Patricio Vallados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, muchísimas gracias por esta comunicación. Al contrario, Josué, gracias a ustedes. Igualmente, buenas tardes. Bueno.
Bueno, muy importante esta información a tomar en cuenta previos ya este 6 de junio. Vamos a marcar una breve pausa.